El alma. Desde el comienzo de los tiempos, desde las religiones antiguas de los indios americanos hasta los filósofos griegos de la antigüedad, el hombre ha creído en la inmortalidad del alma. El alma se revela en la estructura interna del hombre. El hombre puede percibir la naturaleza inmortal de su alma por los atributos invisibles dentro de él. 1. La conciencia, una voz interior que lo guía a través de las decisiones de la vida. 2. La mente, la capacidad de razonar con la que el hombre está dotado. 3. La voluntad libre. En el don de la voluntad libre, todos los atributos invisibles están unidos. La voluntad es la acción del espíritu. El hombre utiliza su conciencia, su mente y su corazón para decidir qué quiere hacer. Con la voluntad libre, el hombre posee la libertad. Libertad para crear o destruir. Libertad para vivir o morir. Libertad para amar o odiar. 4. El corazón. La capacidad del hombre para sentir emociones espirituales como la fe, la esperanza y el amor revelan su naturaleza inmaterial. Finalmente, el hombre es consciente de su ser, reconoce su existencia y su voluntad libre. Y así, si estudia las cualidades invisibles dentro de sí mismo, podrá percibir una naturaleza espiritual e inmortal, el alma. En Lao Tzu y en Sócrates vemos el alma humana alcanzando para agarrar la verdad eterna. En el Tao y el Logos, la filosofía humana alcanza su cumbre y sin embargo, el alma todavía no está satisfecha. La realización de que el mundo creado está gobernado por una fuerza invisible y eterna que es perfecta y más allá de la comprensión humana. Esta fuerza es la fuente y la causa de la vida. Esta es la realización de Dios, el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Existencia de Dios. La verdad de Dios no puede ser percibida solo por la mente. Como Dios es inmaterial, no puede haber prueba científica o matemática de su existencia. La fe en Dios requiere un acto de voluntad para creer. Es por esto que la existencia de Dios nunca será completamente probada o refutada. El hombre se ve forzado a usar la facultad espiritual de la fe. Esto está de acuerdo con la infinita sabiduría de Dios. El hombre se ve forzado a usar su naturaleza espiritual para percibir a Dios, quien es espíritu. ¿Y qué es la fe? La fe es amor. La fe puede ser descrita como el esfuerzo unificado de la mente, razón, corazón, sentimiento y libre albedrío para entender lo que es inaccesible solo a la mente. El místico ruso San Juan Sergiev de Kronstadt, que vivió a principios de siglo, dijo una vez: la fe es la certeza de la verdad espiritual, de lo que es o de Dios, de la existencia del mundo espiritual con todas sus propiedades, de manera similar a como estamos seguros del mundo material con todas las cosas que le pertenecen. En la fe, que es amor, comenzamos a acercarnos al Creador. Verdaderamente, la perfección del propósito en el mundo físico revela la sabiduría de la causa de la creación. Al observar la creación del Creador, el mundo natural, se revela la mente detrás del universo. ¿Por qué vuelan los pájaros hacia el sur en invierno? ¿Qué hace que el girasol siga el camino del sol, absorbiendo sus rayos dadores de vida? ¿Quién levanta un árbol entero de una pequeña semilla que yacía en la tierra? La belleza de la creación declara la belleza del Creador que está más allá de la comprensión. La naturaleza es el lienzo del artista maestro. Montañas, mares, ríos y todas las criaturas vivientes glorifican a aquel que los formó. El alma por naturaleza busca la verdad, busca a Dios, y mirando la creación, el alma puede percibir una belleza y sabiduría que revelan los atributos de la verdad y el Creador. Esta es una forma en que el hombre puede percibir a Dios. Pero la búsqueda no termina con la realización de Dios, continúa a medida que el alma comienza a conocer a Dios. El gran Atanasio del Egipto del siglo IV describe este primer paso de entender al Creador. ¿De qué sirve la existencia a la criatura si no puede conocer a su Hacedor? ¿Cómo podrían los hombres ser seres razonables si no tuvieran conocimiento del Verbo y la razón del Creador, por quien recibieron su ser? Serían mejores que las bestias si no tuvieran conocimiento salvo de las cosas terrenales. ¿Y por qué los habría creado Dios en absoluto, si no hubiera querido que lo conocieran?
Entonces la humanidad comienza a esperar la revelación directa de Dios, sabiendo que el entendimiento humano es imperfecto y limitado. Solo entonces Dios revelará la plenitud de la verdad. Revelación. De acuerdo con la insondable sabiduría del Creador, los misterios de la creación fueron revelados a los profetas de Dios, comenzando con el profeta israelita Moisés, 1550 a.C., para que él pudiera guiar a la nación de Israel, y a toda la humanidad, al conocimiento de Dios. La palabra Israel significa ver a Dios. Un verdadero israelita es uno que ve a Dios con el ojo de su alma. Históricamente, la nación de Israel era un grupo de personas que seguían las revelaciones que Moisés recibió de Dios. En un sentido más amplio, Israel representa la relación de la humanidad con Dios. Elegido por Dios para ser líder de su pueblo, que había sido esclavizado por los egipcios, Moisés fue dejado de bebé en las orillas del río Nilo en Egipto. Por la providencia de Dios, fue encontrado por la hija del faraón y criado en la casa real. Cuando ya era un anciano, de 80 años, recibió una comisión directa de Dios para sacar a la nación de Israel de Egipto, no solo de la esclavitud física, sino también de las cadenas espirituales. Así comenzó la búsqueda de Israel y de toda la humanidad por la libertad, tanto física como espiritual. Moisés, el profeta de Dios, luego recibió un conjunto de mandamientos o leyes de Dios en la cima del monte Sinaí en las profundidades del desierto egipcio. Estos mandamientos fueron dados por el Creador a la humanidad que había caído en las profundidades de la anarquía y la corrupción para que la humanidad tuviera acceso a la corrupción y perfección que se habían perdido. Estos mandamientos inspirados por Dios eran un código moral para el pueblo, basado en el amor a Dios y al prójimo. Antes de Moisés y los profetas de Dios, la humanidad estaba tanteando dentro de los límites de la filosofía vacía y la superstición. Si hay una mente detrás del universo, ¿no es lógico que su sabiduría iluminaría las mentes de la humanidad? ¿Y no es lógico que Dios, quien es perfecto en sabiduría, se revelaría al universo? A Moisés se le dio la primera llave que abrió la puerta al otro mundo que reveló la posibilidad de unión con Dios. Las revelaciones divinas dadas a Moisés fueron el primer paso de la humanidad hacia el conocimiento de la verdad de Dios. Después de Moisés, los profetas Daniel, Jeremías, el rey David e Isaías anunciaron que vendría un ungido para revelar la plenitud de la verdad de Dios. Al revelar plenamente la verdad de Dios en la tierra, el ungido sería también el Mesías o Salvador, uno que salva a la humanidad de las cadenas de la muerte tanto espiritual como física. El profeta Isaías habló por inspiración de Dios cuando dijo: «Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto». La gente interpretó la profecía de Isaías de manera terrenal, y así esperaban que el ungido viniera con gran esplendor como un rey terrenal sobre el trono del rey David. Pero David mismo, que no solo era un rey terrenal sino también un profeta, había profetizado diciendo: «Dios vendrá visiblemente, y no guardará silencio». Afirmar que Dios el Creador vendría visiblemente era una declaración totalmente de otro mundo que más tarde resultaría ser una profecía de la superposición de este mundo con el otro mundo. Dios, quien es inmaterial e invisible, se volvería material y visible, haciendo así a Dios personal. A partir de estas y muchas otras profecías, los israelitas esperaban ansiosamente la venida del Rey de Israel, el ungido que liberaría a la nación de Israel y a toda la humanidad. Algunos grupos, como los esenios, se apartaron del mundo y esperaron su venida en comunidades ascéticas aisladas en el desierto. La profecía más misteriosa vino del divinamente inspirado Isaías. He aquí que una virgen concebirá en su vientre, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. La palabra Emanuel se traduce como Dios está con nosotros.
La afirmación de que una virgen daría a luz a un niño con el nombre de Dios está con nosotros fue difícil para muchos, pues la mente imperfecta del hombre no podía entender y comprender el hecho de que Dios se convertiría en un niño a través de la pureza de una virgen. Así, esta profecía permaneció como un misterio durante siglos. El último profeta en surgir fue uno cuya propia venida había sido predicha por el profeta Isaías. Este fue el profeta Juan, el último profeta antes de la venida del ungido. Fue criado en el desierto en total pureza y cuando alcanzó la edad adecuada, emergió del desierto como alguien que tenía contacto directo con Dios. Luego pasó sus días ayunando y orando, clamando a la humanidad perdida que el reino de Dios estaba cerca, pues era una voz que preparaba al mundo para Dios que vendría visiblemente. Muchas personas acudieron al profeta Juan para escuchar su clamor y él les profetizó: Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Isaías profetizó sobre el profeta Juan y la venida del Salvador siglos antes cuando dijo: Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad en la soledad una calzada para nuestro Dios. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá. Y así se cumplió en humildad y poder.